Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sierva de Dios Luisa Picarreta. Volumen 4. Capítulos del 1 al 12. Volumen 4. Capítulo 1. Septiembre 5 de 1900. La esperanza, alimento del amor. Como en los días pasados mi adorable Jesús no se hacía ver, yo me sentía desconfiada en la esperanza de tenerlo de nuevo. Más bien creía que todo había terminado para mí, visitas de nuestro Señor y estado de víctima. Pero esta mañana al venir el bendito Jesús, traía una horrible corona de espinas y se puso junto a mí, lamentándose todo, en actitud de querer un alivio. Entonces yo se la he quitado poco a poco y para darle más gusto, la he puesto sobre mi cabeza. Poco después me ha dicho: hija mía, el verdadero amor es cuando está sostenido por la esperanza y por la esperanza perseverante, porque si hoy espero y mañana no, el amor se enferma, porque el amor siendo alimentado por la esperanza, por cuanto alimento se le suministra, tanto más fuerte se vuelve, más robusto, más vivo el amor. Y si esto viene a faltar, primero se enferma el pobre amor, y si queda solo, sin sostén, termina con morir del todo. Por eso, por cuán grandes sean tus dificultades, jamás, ni siquiera por un instante, debes apartarte de la esperanza con el temor de perderme. Más bien debes hacer de modo que la esperanza, superando todo, te haga encontrarte siempre unida conmigo, y entonces el amor tendrá vida perpetua. Después de esto continuó viniendo sin decirme nada más. Volumen 4, capítulo 2, septiembre 6 de 1900. Estado de víctima. Continúa viniendo mi dulcísimo Jesús. Esta mañana, en cuanto ha venido, quiso verter un poco sus amarguras en mí y después me ha dicho: hija mía, yo quiero dormir un poco. Tú haz mi oficio de sufrir, rogar y aplacar la justicia. Así él se ha dormido y yo me he puesto a rezar junto a Jesús. Después, despertándose, hemos girado un poco entre las gentes y me ha hecho ver diversos planes que están ideando para hacer revoluciones, y especialmente veía que estaban maquinando un ataque de improviso para tener mejor resultado en su propósito y para hacer que ninguno se pueda defender ni prevenirse contra el enemigo. ¡Cuántos espectáculos funestos! Pero parece que el Señor aún no les da libertad para hacer eso, y no sabiendo ellos la razón, se roen de rabia, porque a pesar de su perversa voluntad, se ven impotentes para realizarlo. No se necesita otra cosa, sino que el Señor les conceda esta libertad, porque todo está preparado. Después de esto hemos regresado
Y Jesús se mostraba todo llagado y me ha dicho: mira cuántas llagas me han abierto y la necesidad del estado continuo de víctima de tus sufrimientos, porque no hay momento en que dejen de ofenderme, y siendo continuas las ofensas, continuos deben ser los sufrimientos y las plegarias para aliviarme en algo. Y si te ves suspendida el sufrir, tiembla y teme, porque no viéndome aliviado en mis penas, no vaya a ser que les conceda a los enemigos esa libertad tan deseada por ellos. Al oír esto, me he puesto a rogarle que me hiciera sufrir a mí, y mientras estaba en esto veía al confesor que con sus intenciones forzaba a Jesús a hacerme sufrir. Entonces el bendito Señor me ha participado tales y tantas penas que yo misma no sé cómo he quedado viva. Pero el Señor en mis penas no me ha dejado sola. Más bien parecía que no resistía su corazón el dejarme. Y he pasado algunos días junto con Jesús y me ha comunicado tantas gracias y me hacía comprender muchas cosas, pero parte por el estado de sufrimiento y parte porque no sé expresarme. Paso adelante y hago silencio. Volumen 4, capítulo 3, septiembre 9 de 1900. Jesús prepara el alma de Luisa para la comunión. Amenaza contra los gobernantes de los pueblos. Continúa viniendo, pero he estado la mayor parte de la noche sin Jesús. Entonces al venir me ha dicho: hija mía, ¿qué quieres que con tantas ansias me estás esperando? ¿Acaso necesitas alguna cosa? Y yo, como sabía que tenía que comulgar, he dicho: Señor, toda la noche te estuve esperando, sobre todo que debiendo recibir la comunión, temía que mi corazón no estuviese bien dispuesto para poderte recibir. Por eso tengo necesidad de que mi alma sea revisada por ti, para poderme disponer a unirme contigo sacramentalmente. Y Jesús, benignamente, ha revisado mi alma para prepararme a recibirlo, y después me ha transportado fuera de mí misma, y junto he encontrado a nuestra Reina Mamá, que le decía a Jesús: Hijo mío, esta alma estará siempre dispuesta a hacer y a sufrir lo que nosotros queramos, y esto es como una atadura que ata a la justicia. Por eso tú evita tantas matanzas y tanta sangre que deben derramar las gentes. Y Jesús ha dicho: Madre mía, es necesario el derramamiento de sangre, porque quiero que esta estirpe del rey caiga de su reinar. Y esto no puede ser sin sangre. Y también para purgar a mi iglesia, porque está muy infectada. A lo más puedo conceder el evitar en parte, en consideración de los sufrimientos. Mientras estaba en esto veía a la mayor parte de los diputados que estaban planeando cómo hacer caer al rey y pensaban poner en el trono a uno de aquellos diputados que estaban maquinando. Después de esto me he encontrado en mí misma. ¡Cuántas miserias humanas! ¡Ay, Señor! Ten compasión de la ceguera en la cual está inmersa la pobre humanidad. Después, al continuar viendo al Señor y a la Reina Madre,
he visto al confesor junto a ellos, y la Virgen Santísima ha dicho: mira, hijo mío, tenemos un tercero, que es el confesor, que se quiere unir con nosotros y hacer su trabajo comprometiéndose a concurrir para hacerla sufrir, para satisfacer a la divina justicia. Y también esto es un volver más fuerte la cuerda que te ata para aplacarte. Y además, cuando has resistido a la fuerza de la unión de quien sufre y ruega, y de quien concurre contigo solamente con el único fin de glorificarte y para el bien de los pueblos. Jesús oía a la madre, tenía consideración del confesor, pero no ha pronunciado sentencia del todo favorable, sino que se limitaba a evitar en parte. Volumen 4, capítulo 4, septiembre 10 de 1900. Amenaza contra los perversos. Esta mañana me he encontrado fuera de mí misma y veía las tantas infamias y pecados enormes que se cometen, así como también los cometidos contra la Iglesia y el Santo Padre. Después, regresando en mí misma, ha venido mi adorable Jesús y me ha dicho: ¿qué dices tú del mundo? Y yo, sin saber a dónde quería llegar con esta pregunta, impresionada como estaba por las cosas vistas, he dicho: Señor bendito, ¿quién puede decir la perversidad, la dureza, la fealdad del mundo? No tengo palabras para decirte cuán malo es. Y él, tomando ocasión de mis mismas palabras, ha agregado: ¿has visto cómo es perverso? Tú misma lo has dicho. No hay modo de hacer que se rindan. Después de que casi le he quitado el pan, permanece en la misma obstinación, más bien peor, y por ahora va a procurárselo con los robos y con las rapiñas, haciendo daño a sus semejantes. Por tanto, es necesario que le toque la piel, de otra manera se pervertirá mayormente. ¿Quién puede decir cómo he quedado petrificada ante este hablar de Jesús? Me parece que he sido yo la ocasión para hacer que se irrite contra el mundo. En vez de excusarlo, lo he pintado negro. Después he hecho cuanto he podido para disculparlo, pero no me ha prestado atención. El mal ya estaba hecho. Ay, Señor, perdóname esta falta de caridad y usa misericordia. Volumen 4, capítulo 5, septiembre 12 de 1900. Sufrimiento despiadado. Jesús la alivia. Maquinaciones de revoluciones contra la Iglesia. Continúa casi lo mismo. Esta mañana al venir ha derramado sus amarguras y yo he quedado tan sufriente que he comenzado a pedirle al Señor que me diese la fuerza y que me aliviase un poco, porque no podía resistir. Mientras estaba en eso, me ha venido una luz a la mente, haciendo que pensara que cometía pecado al hacer esto. Y además, ¿qué dirá el bendito Jesús? Mientras en otras ocasiones le he rogado tanto que derramara, esta vez, que sin hacerse rogar había derramado, estaba buscando alivio. Me parece que me estoy haciendo más mala, y llega a tanto mi maldad, que aún delante de Él mismo, no me abstengo de cometer defectos y pecados. Entonces, no sabiendo qué hacer para reparar, he resuelto en mi interior que por esta vez,
para hacer un mayor sacrificio y darme una penitencia, a fin de que mi naturaleza en otra ocasión no osara buscar alivio, renunciar a la venida de nuestro Señor. Y si viniese, debía decirle: no vengas, amor, ten compasión de mí, no me alivies. Así he hecho, y he pasado algunas horas en intenso sufrimiento y sin Jesús. Cuán amargo me resultaba. Pero Jesús, teniendo compasión de mí, sin que lo buscara, ha venido, y yo pronto le he dicho: ten paciencia, no vengas, que no quiero alivio. Y él: hija mía, estoy contento de tu sacrificio, pero tienes necesidad de un consuelo. De otra manera desfallecerías. Y yo: no, Señor, no quiero alivio. Pero él, acercándose a mi boca, casi a la fuerza ha derramado de su boca alguna gota de leche dulce, que han mitigado mi sufrir. ¿Quién puede decir la confusión, la vergüenza que sentía delante de él, esperándome un regaño? Pero Jesús, como si no hubiera advertido mi falta, se mostraba más afable, más dulce. Yo, viéndolo así, le he dicho: mi adorable Jesús, una vez que has derramado en mí y yo sufro, debes perdonar al mundo, ¿no es verdad? Y él: hija mía, ¿crees tú que yo haya derramado todo en ti? Y además, ¿cómo podrías afrontar todo lo que de castigo derramaré sobre el mundo? Tú misma has visto que aquel poco que he derramado no podías resistirlo, y si no hubiese venido a ayudarte, habrías sucumbido ahora. ¿Qué sería si derramara todo en ti? Amada mía, te he dado mi palabra, te contentaré en parte. Después de esto me ha transportado fuera de mí misma, en medio de las gentes, y continuaba viendo los tantos males, especialmente maquinaciones de revoluciones contra la Iglesia y entre la sociedad, planes para matar al Santo Padre y a sacerdotes. Yo me sentía desgarrar el alma al ver estas cosas y pensaba entre mí: si jamás llegaran a efectuarse estas maquinaciones, ¿qué pasará? ¿Cuántos males vendrán? Y toda afligida he mirado a Jesús, y Él me ha dicho: y de aquella revuelta sucedida acá, ¿qué dices tú? Y yo: ¿cuál revuelta? En mi país no ha sucedido nada. Y él: ¿no te acuerdas de la revuelta de Andría? Sí, Señor. Y bien, parece que es nada, pero no es así. Aquella fue toda una ocasión y es un fomento, una fuerza para otras ciudades para moverse y derramar sangre, causando ultrajes a las personas consagradas, a mis templos, y como cada uno quiere mostrar cuánto es más fiero en exaltar el mal, harán competencia para ver quién puede hacer más mal. Y yo: ay, Señor, da la paz a la Iglesia y no permitas tantas desgracias. Y queriendo decir más, se ha desaparecido, dejándome toda afligida y pensativa. Volumen 4, capítulo 6, septiembre 14 de 1900. Jesús vierte para aplacar su justicia, el heroísmo de la verdadera virtud. Esta mañana mi adorable Jesús no venía,
Y después de mucho esperar se hacía ver dentro de mi interior que apoyándose en mi corazón, ceñía sus brazos a su alrededor y apoyaba su sacratísima cabeza en él, todo afligido, serio, de modo que te imponía silencio, y volteado de espaldas al mundo. Después de haber estado un poco en mudo silencio, porque el aspecto con que se mostraba no permitía el atreverse a decir una palabra, se ha quitado de esa posición y me ha dicho: había resuelto no derramar, pero han llegado a tal punto las cosas que si no derramara, estallarían inminentemente tales alborotos de mover revoluciones que harían sangrientas matanzas. Y yo: sí, Señor, derrama. Este es mi único deseo, que desahogues sobre mí tu ira y perdones a las criaturas. Así ha derramado un poco. Después, como si se hubiese calmado, ha agregado: hija mía, como cordero me hice conducir al matadero y estuve mudo ante quien me sacrificó. Así será de aquellos pocos buenos de estos tiempos. Sin embargo, esto es el heroísmo de la verdadera virtud. De nuevo ha agregado: he derramado. ¿Quieres tú que derrame otro poco? Así me aligero más. Y yo: Señor mío, no me lo preguntes siquiera. Estoy a vuestra disposición. Puedes hacer de mí lo que quieras. Así ha derramado de nuevo y ha desaparecido, dejándome sufriente y contenta por el pensamiento de que había aligerado las penas de mi amado Jesús. Volumen 4, capítulo 7, septiembre 16 de 1900. Andría. Mi amable Jesús continúa viniendo y me ha participado algunas penas de su pasión, y después me ha transportado fuera de mí misma, haciéndome ver los pueblos circunvecinos. Especialmente me parecía que fuese Andría, que si el Señor no hace uso de su omnipotencia para su castigo, las revueltas se harán serias, mucho más que parecía que había incitado por parte de algunos sacerdotes para estas revueltas, lo que amargaba más a nuestro Señor. Entonces, después de haber visitado varias iglesias junto con Jesús bendito, haciendo actos de reparación y adoración por las tantas profanaciones que se cometen en las iglesias, Jesús me ha dicho: hija mía, déjame derramar un poco, pues son tales y tantas amarguras que no puedo sufrirlas solo, y mi corazón no las puede soportar. Así ha derramado y ha desaparecido, regresando otras veces sin decirme más nada. Volumen 4, capítulo 8, septiembre 18 de 1900. La caridad al prójimo. Le ruega que se la lleve al cielo. Esta mañana mi adorable Jesús me ha transportado fuera de mí misma y me hacía ver los muchos males que se cometen contra la caridad del prójimo. Cuánta pena daban al pacientísimo Jesús. Parecía que los recibía Él mismo. Entonces, todo afligido, me ha dicho: hija mía, quien hace daño al prójimo, se hace daño a sí mismo. Y matando al prójimo, mata su alma. Y así como la caridad predispone al alma a todas las virtudes,
Así el no tener la caridad predispone al alma a cometer toda suerte de vicios. Después de esto nos hemos retirado, y como desde hacía varios días sufría un dolor intenso en las costillas, me sentía por ello sin fuerzas. Y el bendito Jesús, compadeciéndome, me ha dicho: amada mía, tú te quisieras venir, ¿no es verdad? Y yo: quiera el cielo, Señor mío, que este dolor fuese causa para venir a ti. ¿Cómo le estaría agradecida? ¿Cuán querido me sería? Y lo tendría por uno de mis más fieles amigos. Pero creo que quieres tentarme como las otras veces y excitarme con tus invitaciones, y quedando después desilusionada, vendrás a hacer más crudo y desgarrador mi martirio. Pero ay, ten compasión de mí y no me dejes mucho más tiempo sobre la tierra. Absorbe en ti este mísero gusano que tiene razón, porque de ti mismo ha salido. El amable Jesús, enterneciéndose todo al oírme, me ha dicho: pobre hija, no temas, porque es cierto que vendrá tu día en el cual quedarás absorbida en mí. Sin embargo, debes saber que tus continuas violencias de venir a mí, especialmente tras mis invitaciones, te sirven mucho y te hacen vivir en la atmósfera del aire, sin la sombra de ningún peso terreno, tanto que tú eres como aquellas flores que no tienen ni siquiera la raíz en la tierra. Y viviendo así suspendida en el aire, vienes a recrear al cielo y a la tierra. Y tú, mirando el cielo, solo en él te recreas y te nutres de todo lo que es celestial. Y viendo la tierra, tienes compasión de ella y la ayudas por cuanto puedes por parte tuya. Pero en comparación con el olor del cielo, adviertes inmediatamente la peste que exhala de la tierra y la aborreces. Podría ponerte en una posición para mí y para el cielo más querida, y para ti y para el mundo más provechosa. Y yo: sin embargo, oh Señor mío, deberías tener compasión de mí con no alargar mi morada aquí, por las tantas razones que tengo, especialmente por los tristes tiempos que se preparan. ¿Quién tendrá corazón para ver carnicería tan sangrienta? Y además, por tus continuas privaciones que me cuestan más que la muerte. Mientras esto decía, he visto una multitud de ángeles en torno a nuestro Señor que decían: Señor y Dios nuestro, no os hagáis más importunar, conténtala, nosotros con ansia la esperamos. Heridos por su voz, hemos venido aquí para escucharla y estamos impacientes para llevarla con nosotros. Y tú, oh elegida, ven a alegrarnos en nuestra celestial morada. El bendito Jesús, conmovido, parecía que quisiera condescender y ha desaparecido. Y encontrándome en mí misma, me sentía aumentado el dolor, tanto que deliraba continuamente, pero no me entendía a mí misma por el contento. Volumen 4, capítulo 9, septiembre 19 de 1900. Obediencia de pedir alivio en las penas a Jesús. Duplicándose siempre más el espasmo del dolor, habría querido esconderlo y hacer que nadie se diera cuenta, y habría querido tenerlo en secreto, sin decir al confesor lo que he dicho arriba.
pero era tan fuerte el espasmo que me ha resultado imposible. Y el confesor, valiéndose de su acostumbrada arma de la obediencia, me ha ordenado que le manifestara todo. Entonces, después de haberle manifestado todas las cosas, me ha dicho que por obediencia debía pedirle al Señor que me liberara. De otra manera cometería pecado. Oh, ¿qué clase de obediencia es esta? Es siempre ella la que se atraviesa en mis planes. Entonces, de mala gana, he aceptado esta nueva obediencia, pero a pesar de esto no tenía corazón para rogar al Señor que me liberara de un amigo tan querido como lo es el del dolor. Mucho más que esperaba salir del exilio de esta vida. El bendito Jesús me toleraba y al venir me ha dicho: «Tú sufres mucho, ¿quieres que te libere?». Y yo, habiéndoseme olvidado un momento la obediencia, he dicho: «No, Señor, no me liberes, me quiero ir, y además tú sabes que no sé amarte, soy fría, no hago grandes cosas por ti, al menos te ofrezco este sufrir para satisfacer a lo que no se hace por amor tuyo». Y él: «Y yo, hija mía, infundiré tanto amor y tanta gracia en ti, de modo que ninguno me pueda amar y desear como tú. ¿No estás contenta?». «Sí, pero me quiero venir». Jesús ha desaparecido, y yo, volviendo en mí misma, me he acordado de la obediencia recibida, y he tenido que acusarme con el confesor, y me ha ordenado que absolutamente no quiera que me fuera, y que el Señor me debía liberar. Qué pena sentía al recibir esta obediencia. Parece que quiere tocar los extremos de mi paciencia. Volumen 4, capítulo 10, septiembre 20 de 1900. Signos de cruz para recobrar la salud. Continúo sufriendo. Es más que nunca sentía un resentimiento en mi interior porque era negado el poder morir. Entonces, al venir mi adorable Jesús, me ha reprendido por mi tardanza en el obedecer, porque hasta entonces parecía que me tolerase. Mientras tanto, veía al confesor, y Jesús, volteándose hacia él, le ha tomado la mano y le ha dicho: «Cuando vengas, márcala con la señal de la cruz en la parte del dolor, que la hará obedecer». Y ha desaparecido. Entonces, quedando sola, sentía más intenso el dolor. Después ha venido el confesor, y encontrándome sufriente, también él me ha reprendido porque no obedecía, y habiéndole dicho lo que había visto y lo que nuestro Señor había dicho al confesor, él, al oírme, me hizo la señal de la cruz en la parte donde sufría, y en 2 minutos he podido respirar y moverme, mientras que antes no podía hacerlo sin sentir espasmos atroces. Me parece que la obediencia y aquellas señales de cruz han atado el dolor, de modo que no puedo más dolerme. Y he aquí por qué he quedado desilusionada en mis planes, porque esta señora obediencia ha tomado tal poder sobre mí que no me deja hacer nada de lo que quiero. Hasta el mismo sufrir quiere ella dominar, y debo estar en todo y para todo bajo su imperio. Volumen 4, capítulo 11, septiembre 21 de 1900. Fuerza de la obediencia. La obediencia debe ser
todo para ella. ¿Quién puede decir mi aflicción al quedar privada de mi amadísimo amigo dolor? Admiraba, sí, el prodigioso imperio de la santa obediencia, como también la virtud que el Señor había comunicado al confesor, que con la obediencia y con hacerme la señal de la cruz me había liberado de un mal que yo consideraba grave y que era suficiente para deshacer mi cuerpo. Pero con todo esto no podía hacer menos que sentir la pena de estar privada de un dolor tan bueno, que apiadaba y enternecía al bendito Jesús, de modo que lo hacía venir casi continuamente. Entonces, al venir nuestro Señor, me he lamentado con Él diciéndole: Amado bien mío, ¿qué me has hecho? Me has hecho liberar por el confesor, por tanto he perdido la esperanza de dejar por ahora la tierra. Y además, ¿para qué tantos rodeos? Podías tú mismo liberarme. ¿Por qué pusiste al Padre en medio? Ay, quizá no quisiste disgustarme directamente, ¿no es verdad? Y él: hija mía, qué pronto has olvidado que la obediencia fue todo para mí. La obediencia quiero que sea todo para ti. Y además, he puesto en medio al Padre para hacer que tú lo tengas en consideración como a mi misma persona. Dicho esto, ha desaparecido, dejándome toda amargada. Cuánto sabe hacer la señora obediencia. Se necesita conocerla y tener que ver con ella por largo tiempo, no por poco, para poder decir realmente quién es ella. Y bravo, bravo a la señora obediencia. Cuanto más se está en contacto con ella, más se hace conocer. Yo por mí, para decir la verdad, te admiro. Estoy obligada también a amarte, así que no puedo hacer menos que no sentirme enojada contigo, especialmente cuando me haces una grande. Por eso te pido, oh amada obediencia, ser más indulgente en hacerme sufrir. Volumen 4, capítulo 12, septiembre 22 de 1900. Por cuantas veces se dispone a hacer el sacrificio de la muerte, otras tantas veces Jesús le vuelve a dar el mérito, como si realmente muriera. Encontrándome toda oprimida y afligida, al venir mi adorable Jesús me ha dicho: hija mía, ¿por qué te estás toda sumergida en tu aflicción? Y yo: ay, amado mío, ¿cómo no debo estar afligida si aún no me quieres llevar contigo y me dejas más tiempo sobre esta tierra? Y él: ay, no quiero que tú respires este aire triste, porque todo lo que he puesto dentro y fuera de ti, todo es santo. Tan es verdad que si se acerca a ti alguna cosa o persona que no es recta y santa, tú sientes fastidio, advirtiendo inmediatamente la peste de lo que no es santo. Ahora, ¿por qué quieres ensombrecer con este aire de tristeza lo que he puesto dentro de ti? Sin embargo, debes saber que cada vez que te dispones a hacer el sacrificio de la muerte, otras tantas veces te doy el mérito, como si realmente murieses. Y esto debe ser de gran consolación para ti, mucho más porque te conformas mayormente a mí, porque mi vida fue un continuo morir. Y yo: ay, Señor, no me parece que la muerte sea un sacrificio, más bien sacrificio me parece la vida,
y queriendo decir más ha desaparecido. Volumen 4, capítulo 13, septiembre 29 de 1900. Las almas víctimas son apoyos y puntales para Jesús. Habiendo pasado algunos días de silencio entre Jesús y yo, y con poco sufrimiento, a lo más me parece que quisiera continuar tentándome para hacerme ejercitar un poco más la paciencia, y he aquí cómo. Al venir decía: amada mía, desde el cielo te suspiro, en el cielo te espero. Y como rayo ha desaparecido. Después, regresando, repetía: cesa ya de tus encendidos suspiros, que me haces languidecer continuamente hasta desfallecer. Y otras veces: tu ardiente amor, tus ansias son consuelo a mi triste corazón. Pero ¿quién puede decirlo todo? Me parecía que tenía ganas de hacer versos, y a estos versos a veces los expresaba cantando, pero sin darme tiempo de decirle una palabra, pronto huía. Después, esta mañana, habiendo puesto el confesor la intención de hacerme sufrir la crucifixión, he visto a la reina mamá que lloraba y casi discutía con Jesús para librar al mundo de los tantos castigos. Pero él se mostraba reacio, y solo para contentar a la mamá ha concurrido para hacerme sufrir. Poco después, como si se hubiera aplacado un poco, ha dicho: hija mía, es verdad que quiero castigar al mundo. Tengo en la mano los castigos para golpearlo, pero es también verdad que si os interesáis tanto, tú como el confesor, en rogarme y sufrir, es siempre un apoyo, y vendríais a poner tantos puntales para librar al mundo, al menos en parte. De otro modo, no encontrando ningún apoyo y puntal, a manos libres me desahogaré sobre las gentes. Dicho esto, ha desaparecido. Volumen 4, capítulo 14, septiembre 30 de 1900. Jesús le pide consolar a su afligida mamá. Esta mañana mi dulcísimo Jesús no venía, y he debido tener mucha paciencia en esperarlo. Llegué hasta esforzarme en salir de mi habitual estado, porque no tenía fuerza para continuar en él. Jesús no venía. El sufrir me parecía que había huido de mí. Los sentidos me los sentía en mí misma. No me quedaba más que hacer un esfuerzo para salir. Pero mientras esto hacía, el bendito Jesús ha venido y ha hecho un cerco de mi cabeza con sus brazos. Y desde ese momento no me he sentido más en mí misma. Y veía a nuestro Señor muy indignado con el mundo, y al querer aplacarlo me ha dicho: por ahora no quieras ocuparte de mí, sino que te pido que te ocupes de mi mamá. Consuélala, porque está muy afligida por los castigos más pesados que estoy por derramar sobre la tierra. ¿Quién puede decir cuán afligida quedé? Volumen 4, capítulo 15, octubre 2 de 1900. Estado de víctima por Italia y Corato. Temiendo que no fuera más voluntad de Dios mi estado, al venir el bendito Jesús he dicho: cuánto temo que no sea ya voluntad tuya mi estado,
porque veo que me faltan las dos cosas principales que me tenían atada, esto es, el sufrir y tu presencia. Y él: hija mía, no es que no quiera tenerte más en este estado, pero como quiero castigar al mundo, por eso no vengo y te hago faltar el sufrir. Y yo: ¿con qué provecho estoy en este estado? Y él: tu posición de víctima y tu continuo esperarme me desarman los brazos, porque tú no me ves. Yo en cambio te veo muy bien y numero todos tus suspiros, tus penas, tus deseos de quererme, y tu estar toda atenta en mí es siempre un acto de reparación por tantos que no se preocupan de mí, ni me desean, más bien me desprecian, y están todos atentos a las cosas terrenas, enfangados en la suciedad de los vicios. Entonces, tu estado siendo totalmente opuesto al de ellos, viene siempre a desarmar la justicia, tanto que tenerte a ti en este estado y comenzar las guerras sangrientas en Italia me resulta casi imposible. Y yo: ay Señor, estar en este estado sin sufrir me resulta casi imposible. Siento que me faltan las fuerzas, porque la fuerza para estar en este estado me viene de los sufrimientos. Entonces, faltándome estos, algún día que no vengas, yo trataré de salirme, te lo digo antes, a fin de que no te disgustes. Y él: ay, sí, saldrás de este estado cuando empiece la matanza en Italia. Entonces te lo suspenderé del todo. Mientras esto decía, me hacía ver las guerras fierísimas que deberán suceder tanto entre los seglares como aquellas en contra de la Iglesia. La sangre inundaba las ciudades como cuando hay una lluvia tupida. Mi pobre corazón se retorcía por el dolor al ver esto, y acordándome de mi ciudad he dicho: ay Señor, si tú dices que me suspenderás del todo, das a entender que ni siquiera del pobre Corato tendrás compasión y lo perdonarás. Y él: si los pecados llegan a un cierto número, de modo que no merezcan tener almas víctimas, y aquellos que te tienen víctima no se interesan, yo no tendré ninguna consideración de Corato. Dicho esto, desapareció, y yo quedé toda afligida y oprimida. Volumen 4, capítulo 16, octubre 4 de 1900. Jesús sufre al castigar al hombre, porque son sus imágenes. Después de haber pasado un día de privación y con escaso sufrimiento, me sentía convencida de que el Señor no quería tenerme más en este estado. Sin embargo, la obediencia, aún en esto, no quiere ceder y quiere que continúe estando en Él, aunque deba morir. Sea siempre bendito el Señor, y en todo sea hecho su santo y amable querer. Entonces, esta mañana al venir el bendito Jesús, se hacía ver en un estado que daba compasión. Parecía que sufría en sus miembros, y su cuerpo era cortado en tantos pedazos que era imposible numerarlos, y con voz lastimosa decía: hija mía, ¿qué siento? ¿Qué siento? Son penas inenarrables e incomprensibles a la naturaleza humana,
es carne de mis hijos que es lacerada, y es tanto el dolor que siento, que me siento lacerar mi misma carne. Y mientras esto decía, gemía y se dolía. Yo me sentía enternecer al verlo en este estado, y he hecho cuanto he podido por compadecerlo y rogarle que me participara sus penas. Me contentó en parte, y apenas he podido decirte: ay, Señor, ¿no te lo decía yo, que no echaras mano de los castigos? Porque lo que más me disgusta es que quedarás herido en tus mismos miembros. Ay, esta vez no hubo modo ni oraciones para aplacarte, pero Jesús no puso atención a mis palabras. Parecía que tenía una cosa seria en el corazón que lo llevaba a otra parte, y en un instante me ha transportado fuera de mí misma, llevándome a lugares donde sucedían matanzas sangrientas. Oh, cuántas escenas dolorosas se veían en el mundo, cuántas carnes humanas atormentadas, hechas pedazos, pisoteadas como si se pisa la tierra y dejadas sin sepultar. Cuántas desgracias, cuántas miserias, y lo peor era que otras cosas más terribles debían suceder. El bendito Señor ha mirado y, conmoviéndose todo, se ha puesto a llorar amargamente. Yo, no pudiendo resistir, he llorado junto con Él la triste condición del mundo, tanto que mis lágrimas se mezclaban con las de Jesús. Después de haber llorado un buen rato, admiré otro rasgo de la bondad de nuestro Señor. Para hacer que dejara de llorar, ha ocultado su rostro de mí, se ha secado las lágrimas, y luego, volteándose de nuevo, con rostro alegre, me ha dicho: amada mía, no llores, basta, basta, lo que ves sirve para justificar mi justicia. Y yo: ay, Señor, digo bien que ya no es voluntad tuya mi estado. ¿En qué aprovecha mi estado de víctima si no me es dado librar a tus queridísimos miembros y exentar al mundo de tantos castigos? Y Él: no es como tú dices, también yo fui víctima, y a pesar de serlo, no me fue dado librar al mundo de todos los castigos. Le abrí el cielo, lo libré de la culpa, sí, llevé sobre mí sus penas, pero es justicia que el hombre reciba sobre sí parte de aquellos castigos que él mismo se atrae pecando. Y si no fuera por las víctimas, merecería no solo el simple castigo, o sea, la destrucción del cuerpo, sino también la pérdida del alma. Y he aquí la necesidad de las víctimas, que quien se quiera servir de ellas, porque el hombre es siempre libre en su voluntad, puede encontrar el perdón de la pena y el puerto de su salvación. Y yo: ay, Señor, cómo me quisiera ir antes de que avance más estos castigos. Y Él: si el mundo llega a tal impiedad de no merecer ninguna víctima, seguro que te llevaré. Al oír esto he dicho: Señor, no permitas que permanezca acá y asistir a escenas tan dolorosas. Y Jesús, casi reprochándome, ha agregado: en vez de pedirme que los libres,
Tú dices que quieres venir. Si yo me llevara a todos los míos, ¿qué sería del pobre mundo? Ciertamente que no tendría más que hacer con él y no le tendría ya ninguna consideración. Después de esto, he pedido por varias personas. Él ha desaparecido y yo he regresado en mí misma. Fiat.